¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. El precio de Bitcoin durante las últimas horas ha estado teniendo una pequeña corrección, la cual no ha sido algo alarmante o algo significativo como tal, pero algo que sí podemos destacar de esto es que estamos, digamos que en la parte baja que digamos que del soporte de todo este lateral que hemos estado viendo durante las últimas semanas. ¿A qué me refiero con la parte baja? Digamos que el suelo promedio de todo lo que ha venido haciendo Bitcoin desde allá comienzos del mes de marzo, ya estamos nosotros ya digamos que en un cuarto de este mes de mayo y el precio de Bitcoin todavía está metido en este lateral. Ahora bien, ya que el precio de Bitcoin como tal ha perdido el soporte una vez más, ¿qué significa? ¿Qué es lo que a nosotros nos espera para los próximos días? ¿Será capaz el precio de volver a caer por debajo de $60,000 e ir a buscar un promedio de $53,000? ¿O simplemente están las ballenas tratando de meterle duda a la gente para que aquí ande con miedo y quiera ir a vender? Quiero recordarle que ningún análisis debe de considerarse como alguna recomendación de inversión. De mi parte, ya sabe usted de que únicamente le comparto mi punto de vista, según lo que yo he venido aprendiendo en el mercado, y en muchas ocasiones usted ya sabe de que un análisis nunca va a ser perfecto tampoco. Así que mire, si usted verá lo que ha venido haciendo Bitcoin, entonces para hacer la actualización ya voy a explicar una vez más lo del Spring, porque estamos en una zona clave, una zona importante donde podemos decir de que el precio ha llegado al límite donde se va a estar definiendo lo que vamos a estar viendo durante los próximos días. Si bien usted ya sabe de que ya pasaron las 100 horas que estuvimos dándole al precio desde el fin de semana, para ser más exactos, desde el día sábado, que le estuvimos dando 100 horas, que si el precio de Bitcoin en esas 100 horas no era capaz de subir y de hecho hacerlo por arriba de $65,000, por supuesto, nosotros íbamos a ver entonces otra caída. No importaba hasta dónde hiciera esa caída, pero el precio como tal iba a ser una pequeña o grande corrección para tratar de ir a buscar liquidez una vez más, que al menos bajo mi punto de vista es justamente lo que estamos viendo en este preciso instante. Ahora bien, si usted verá la tendencia que ha estado trayendo, digamos que el gráfico diario, usted sabrá que el precio ha venido haciendo altos descendentes. Aquí, a pesar de que subió un poquito más arriba que el último alto antes de ver esa caída por debajo de $60,000, ese mechazo yo lo tomo en cuenta porque ya saben ustedes cómo juegan las ballenas con el sentimiento mayoritario. Entonces, mire, entonces si el precio no ha sido capaz de tener un cierre por arriba del máximo anterior, no ha tenido un cierre por arriba de $65,000 como tal, entonces por ese motivo el precio está teniendo, digamos que esa debilidad alcista. Por ese motivo el precio ha venido a tocar una vez más estos $61,000. Y ya pasándonos a esta información, usted verá que de la forma que hace esa falsa ruptura por la parte baja, porque esto lo he venido explicando durante el fin de semana, un sprint alcista que digamos que entre una zona de reacumulación, pues tendríamos que ver una continuación alcista de la forma que el precio se recuperó, digamos que rápidamente, en tan poco tiempo después de ver esa ruptura por debajo de los $60,000. Pero si nosotros hacemos una ampliación aquí mismo en el ejemplo de la teoría que nosotros hemos venido estudiando durante los últimos días, vemos que así como el precio, mire, el precio sube, se reincorpora nuevamente por arriba de la parte baja del lateral, que eso es, si nosotros lo ampliamos aquí para que usted lo vea un poquito mejor, mire, si usted quiere entender un poquito mejor esto que le estoy dando aquí como actualización, vaya a ver un análisis que estuve compartiéndoles aquí en el canal, por si no lo ha visto, dice Bitcoin Spring Alcista. De esa manera dice el título. Entonces ahí usted va a entender, es un video de 20 minutos aproximadamente y ahí expliqué un poco a fondo en qué consiste todo esto. Entonces no lo puedo explicar una vez más porque ya está explicado aquí en el canal. Entonces, pero ahora viendo de que el precio ha caído por debajo del promedio de este lateral, aquí sí me toca volver a explicarlo. Usted se dará cuenta de que después de que el precio se reincorpora nuevamente en el lateral, ¿qué es lo que viene a hacer el precio? Mire, no es capaz de ir a romper el máximo anterior, que es justamente lo que podemos ver aquí. Esto.
ese es el máximo anterior para mí y no este. Entonces, eso no ha podido romperlo el precio. Y después, si usted se da cuenta, tiene otra pequeña caída y hace otra falsa ruptura. ¿Qué significa esto? Ahora en tiempo presente que estamos abajo de este nivel. Que si el precio de Bitcoin antes de finalizar esta semana no es capaz de volver a subir y después, mire qué bonito, va a ser el intento de romper el máximo anterior. Recuerde que esto es únicamente un ejemplo. En una estructura de mercado usted va a ver un gráfico totalmente distinto y solamente va a encontrar algo parecido, pero algo perfecto como se lo muestran aquí en un libro a usted, en un ejemplo. Difícilmente va a encontrar usted algo totalmente o digamos que al 100% parecido. Entonces, por esta razón, ya que estamos aquí, el precio de Bitcoin debería de recuperarse para las próximas horas y de no llegar a hacerlo, ¿cómo podríamos validar una posible continuación bajista? Si la teoría o lo que hemos estudiado salga malo. ¿Por qué podría salir malo esto? Porque estas teorías fueron hechas para el mercado regulado, el mercado más lento. Y Bitcoin, ya sabe usted, un mercado de cripto tiene alta volatilidad y es demasiado rápido. Y en muchas ocasiones este tipo de estructura o patrón puede hacer que tenga un margen de error y únicamente las ballenas estén haciendo una trampa. Hay gente que se queja cuando uno menciona las ballenas, pero si ellos son los que mueven el mercado, si nosotros con 10 pesos que vayamos a comprar Bitcoin, nosotros ni cosquillas le hacemos al precio. Si nosotros vemos entonces desde el último máximo que hizo Bitcoin por debajo del máximo histórico y haciendo un conteo de ondas de Elliot, por supuesto, si llegáramos a contar onda 1, 2, 3, 4, si fueran las ondas de Elliot, claramente tendríamos que ver un bajo más bajo que el anterior, pero este no es el caso hasta este momento. Para hablar de una posible caída una vez más por debajo de $60,000, Bitcoin debería de perder $60,450 y como mínimo tendría que tener un cierre por debajo de este punto 23 de la escala Fibo, mínimo gráfico de 4 horas. Entonces, según esta escala de Fibonacci, si nosotros trazamos el Fibo de esa manera, desde el último máximo conocido hasta el último mínimo, pues claramente según Fibonacci a nosotros el Fibo sí nos está diciendo que estamos dentro de una tendencia bajista. Ojito, pero esto es algo distinto a esto. Aquí solamente como complemento para que usted entienda mejor o esté ahí precavido por si no sale una cosa puede hacer que salga otra. Pero mientras Bitcoin no pierda este punto 23 de la escala Fibo, todavía es válido este análisis. ¿Por qué razón? Porque si el precio de Bitcoin o de cualquier activo pierde, digamos que un punto 23 de la escala Fibo, pues ahí abróchese el cinturón. Bueno, eso es al menos lo que yo he aprendido. Entonces, ¿por qué razón le digo que según Fibonacci sí nos dice que estamos en una tendencia bajista? Porque con Fibonacci usted no va a ir a ver si el precio va a subir o caer en un lateral. El promedio general es un lateral que se opera de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo hasta que se rompa. Y asimismo va a llegar un punto donde usted va a posiblemente perder dinero si no tiene una buena gestión de riesgo o si tiene buena gestión de riesgo va a perder solamente un stop loss. Entonces, pero de lo que vemos aquí solamente ha llegado al punto 50 de la escala Fibo y mire, punto 61 equivalentes a ese máximo más arriba de los $67,000. Si el precio hubiera tenido un cierre por arriba de ese punto 50 o el equivalente a $65,000, le aseguro que si eso hubiera hecho Bitcoin en el transcurso de la semana, o digamos que desde allá por el día domingo en la noche, o llegando al día lunes, por ejemplo, entonces claramente Bitcoin estaría como mínimo en este momento tratando de luchar con ese punto 61 o equivalentes a los $67,000. Pero no lo está haciendo porque aquí pareciera que está dando una continuación a esta estructura. Entonces, para romper esta estructura y decir de que esta estructura no es válida con lo que está haciendo Bitcoin en este momento, la única forma para decir de que esto no sirve es que simplemente antes de llegar al fin de semana Bitcoin pierda este punto 23 de la escala Fibo.
Esa sería la única forma de invalidar esto y hablar de que el precio haría una quinta onda, pero bajista. Esa sería la única manera, pero mientras no haga eso, yo creo que no hay del por qué alarmarse. Lo único es que tenemos que estar vigilando aquí el precio, porque de esa manera yo se los estuve comentando el día de ayer y de igual manera aquí, mire, Bitcoin en riesgo si no regresa a $65,000. Estábamos por $62,500 y así lo he venido advirtiendo, $63,500 de igual manera que Bitcoin pareciera que iba a tener una debilidad alcista. Entonces, por esos motivos, a mí me gusta explicar paso por paso las cosas. No le voy a decir, mire, nos vamos a ir to the moon a romper máximos históricos y ni siquiera es capaz de tener un fuerte movimiento alcista por arriba de una resistencia. Simplemente el precio llega a la resistencia y otra vez tiene otra pequeña caída. Porque un indicador esté cambiando aquí de color y un RSI ya está por debajo del 80%, no hay del por qué preocuparse o alarmarse. Ya si pierde esos $60,400 según Fibonacci, entonces allí sí nos estarían mandando el precio a una probabilidad de al menos aproximarse a esta zona o hacer un bajo más bajo. Esa sería la única forma de validar una continuación en caída. Pero mientras Bitcoin no haga eso, pues ya sabe usted de que el análisis principal que al menos yo voy a estar trabajando será este. Y aquí yo sé que más de alguno me va a decir, pero si hace varios días atrás dijiste de que si perdíamos $60,000, el precio podría irse $53,000 y después explicaste de que $53,000 es porque las ballenas ya saben de que si esperas cierto precio a veces lo llevan un poquito más arriba y el verdadero promedio está entre $52 a $48,000. Sí, yo sé que dije eso, pero el problema está de que el precio se recuperó rápidamente a reincorporarse por arriba del lateral. Entonces, cuando el precio hace eso, eso es lo que se llama spring. Entonces, cuando llega a hacer eso el precio, entonces ahí puede ser, digamos que el comienzo de una posibilidad de cambio de estructura. Entonces, por eso yo les he dicho muchas veces, el análisis técnico en los mercados financieros es algo como el clima, por eso se llama pronóstico. A usted que nadie le meta mentira que pronóstico únicamente se llama al clima. Pronóstico es algo que puede hacer de que se dé, puede hacer que no se dé. Hasta en los deportes. Usted se da cuenta que le dicen cuál es tu pronóstico para cierto partido de fútbol o qué sé yo. Entonces, pronóstico es algo que uno cree que puede hacer que suceda. Y de igual manera, usted se da cuenta de que el clima es algo impredecible. Le puede hacer que le digan que mañana va a amanecer lloviendo y puede hacer de que a última hora pase algo y no amanezca lloviendo, sino que llueve hasta en la tarde. Entonces lo mismo pasa con el mercado. Con el mercado podemos tener una idea, pero de la noche a la mañana puede hacer de que suceda algo interesante y eso cambia el rumbo del análisis principal que hemos estado trabajando, pero no queda de otra que trabajar según lo aprendido, porque si uno queda esperando ciertas cosas, a veces pues las cosas no salen bien. Entonces por ese motivo usted no tiene por qué alarmarse. Ya si alguien me dice, mira, yo no he comprado nada de Bitcoin, no compré en la última caída que vimos abajo de $60,000, ¿qué hago? Bueno, pues si no ha comprado nada, no es recomendación de inversión, pero en esta pequeña caída puede comprar sus 10 pesitos, si quiere. Pero teniendo en mente de que si perdemos $60,400, existiría una probabilidad de una posible continuación a la baja. Aunque ya sabes, si Bitcoin se mantiene aquí arriba de ese punto 23 de la escala FIBO, pues ya sabe usted de que no ha pasado nada, a pesar de que Bitcoin haya perdido la parte baja del lateral. Porque esto que está sucediendo, pues podemos considerarlo parte de la misma estructura que hemos venido trabajando desde el fin de semana y según el ejemplo, pues así se vienen esas falsas rupturas únicamente a liquidar a todo aquel que se va a meter en long hasta que Bitcoin está pegadito de la resistencia. Siempre pasa eso. Cuando están en resistencia, después de subir, la mayoría se va a meter en long. Y después de que el precio cae pegadito del soporte, se van a meter en short hasta después de que ha caído. Entonces, por esa razón, en spot, tranquilitos. Futuros, tranquilitos también porque no ha dado confirmación. La confirmación que yo se los estuve comentando, por ejemplo, durante el último análisis, a eso lo ve usted ahí claramente que yo les decía. Si realmente Bitcoin tiene intención
en las últimas horas de esas 100 horas que estuvimos dándole, debería de volver a subir con una confirmación entre la madrugada a mañana del día miércoles. Mire, si no tenemos ninguna confirmación, ¿por qué irse a adelantar a un long? Por esa razón, ya sabe usted, mientras no haga eso, no es conveniente irse a adelantar. Eso no es conveniente. Sí, por esa razón se llaman indicadores. Pero el indicador no le va a decir si el precio va a subir o va a caer. El indicador únicamente le va a dar una confirmación de lo que usted crea que va a pasar. Y ahí usted toma decisiones hasta que el indicador le confirme. Le confirme lo que usted cree que va a pasar en el futuro. Por eso se llaman futuros. Entonces, pero si usted trata de ser adivino, pues y adelantarse, probablemente no le salgan las cosas bien, porque puedan suceder cosas así como esto que vimos aquí durante las últimas horas. Así que yo espero que esta nueva información a usted le haya sido de mucha utilidad y nosotros nos vemos en una próxima.